Hola y bienvenidos a su clase de programación. El día de hoy el tema es rellenar y mostrar los elementos de una matriz. Es un código muy sencillo y consta únicamente de 23 líneas de código. Para entender a la perfección este programa es importante retomar que una matriz es una variable, por ejemplo la variable x, y esta variable está dividida en filas y columnas. El fin de estas filas y columnas es formar una tabla o matriz, y dentro de esta tabla o matriz puede haber valores diferentes, pero del mismo tipo. Por ejemplo, si hay letras, aunque sea aquí una B, y aquí una C, y aquí una Z, y aquí una letra X, no una variable, sino una letra. Son letras distintas, pero son el mismo tipo de dato, un tipo de dato carácter. Al formar esta tabla o esta matriz, podemos acceder a cada uno de los valores ubicando su índice. El índice es la fila a la que pertenece y la columna a la que pertenece el espacio que quiero ubicar. Existen fila 0 y fila 1 en este ejemplo, columna 0 y columna 1. Recuerda que a pesar de que son dos filas y dos columnas, el conteo inicia desde el 0. Y sabiendo eso, entonces podemos saber que el programa me va a permitir llenar una matriz. Y para llenar una matriz necesito primero que nada conocer cuántas filas y cuántas columnas necesito para esta matriz. Posteriormente de saber cuántas filas y cuántas columnas necesito, el siguiente paso ya es poder rellenar. Rellenar la matriz significa poder asignarle un valor a cada espacio que previamente el usuario indicó que quería. Y como último paso es mostrarle al usuario para que él pueda ver su matriz en la pantalla de su computadora. Estos tres simples pasos o estas tres simples instrucciones serán suficientes para yo poder crear un código. Y este código, como la mayoría de códigos, inicia con la librería principal, que es una contenedora de comandos. Esta librería se llama IOStream y de input o de output stream de datos es la librería de entrada y salida de datos. También tenemos una instrucción que es using namespace std, instrucción muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, imaginemos que yo quiero imprimir, o sea, mostrar algo en la pantalla. La manera en la que yo puedo imprimir algo en la pantalla es colocando std, luego colocando el símbolo dos puntos doble, o sea, dos puntos, para después colocar la palabra cout, que es el comando de impresión, y por último colocar dos símbolos de menor que. Esta es la forma adecuada de yo colocar una impresión. Ya puedo imprimir un mensaje o puedo imprimir una variable, pero esta instrucción using namespace std, que significa usando el espacio de nombre estándar, lo que me permitirá es reducir todas las impresiones a cout, símbolos de menor que, evitándome colocar std dos puntos entonces en cada cout, cosa que en programas largos y cortos ahorra varias líneas de código. La tercera línea está indicando la función principal, y la función principal es de tipo entero y se llama main. Main en español es principal, o en inglés es principal. Después del nombre de la función colocamos los paréntesis y una llave que cerrará al finalizar el programa. Y una vez finalizado el programa, colocaremos la llave de cierre, que hace referencia a la llave anterior de apertura que colocamos. Ahora,
Dentro de la función principal, lo primero que debemos hacer es declarar variables. Y declarar variables significa mencionar las cajas o variables que voy a utilizar. Y voy a utilizar tres variables. Primero, la variable X. Esta variable será la tabla que nosotros vamos a crear. Y para declarar una variable como tabla o matriz, es necesario colocar entre corchetes el número de filas y el número de columnas que esta tabla va a incluir. Colocamos el número 100 en ambos casos porque como es el usuario quien dice al final cuántas filas y cuántas columnas quiere, le damos un amplio espacio para que él pueda decidir, tomando en cuenta y esperando que no decida más de 100 filas y columnas, ya que sería un trabajo sumamente laborioso para él llenar una tabla con 100 filas y 100 columnas. Posteriormente a declarar la variable X, declaramos una variable llamada filas. Filas contendrá el número de filas que el usuario quiere y columnas, que contendrá el número de columnas que el usuario quiere. Las variables están separadas por comas y al finalizar la instrucción colocamos punto y coma. Y después de declarar variables, lo que hacemos es la recolección de datos. Si recordamos, declaré una variable llamada filas para saber cuántas filas quiere el usuario y otra variable llamada columnas para saber cuántas columnas quiere el usuario. Y para recolectar datos necesito dos comandos, cout y cin. Cout y cin me van a permitir recolectar datos. Cout muestra un mensaje en la pantalla y este mensaje dice ¿cuántas filas? Cuando el usuario escuche esta frase o lea esta frase en la pantalla de cuántas filas, lo que él hará será digitar el número de filas que desea. ¿Y cómo logro o cómo le permito al usuario digitar un número y ese número guardarlo en una variable? Con el comando de lectura cin. Y este comando, después de colocarlo, necesita una variable donde se almacene el valor. Entonces, después de los símbolos diferentes a los de cout, porque estos son símbolos de mayor que, voy a colocar la variable en donde deseo guardar el dato. En este caso es filas. Y así puedo recolectar el dato de cuántas filas quiere el usuario en su tabla. Pero falta el dato de las columnas. Entonces lo único que se necesita es repetir el paso anterior cambiando la pregunta y la variable. Repetir el paso anterior porque es un comando cout y un comando cin. Cambiando la pregunta porque antes decía cuántas filas y ahora dice cuántas columnas. Significa que el usuario va a digitar el número de columnas que quiere. Y al momento de yo colocar cin, símbolos y columnas, estoy guardando el número que el usuario quiere y ahora sé cuántas columnas necesita para la tabla o matriz. Y ahora ya tenemos una tabla para este punto, la tabla que el usuario quiere. Vamos a imaginar y únicamente como ejemplo que el usuario digitó 2 en ambos casos. En ambos casos dijo 2 filas y dijo 2 columnas. Significa que vamos a tener 4 espacios, 2 filas y 2 columnas forman 4 espacios para poder rellenar. Y así como escribamos este programa funcionará si fueran 5, 6, 7, 8 hasta 100 espacios de filas y 100 espacios de columnas. Imaginando esto, lo siguiente que tenemos que hacer es un bucle que recorra las filas y otro bucle adentro de este mismo que recorra las columnas. Vamos a poner un ciclo dentro de otro y esto es muy sencillo de entender. Recuerda que ciclo significa también círculo, entonces hacemos algo como esto, colocamos un círculo dentro de otro y ahora este es el inicio de la vuelta que va a dar filas y necesita un valor para iniciar. Primero el valor 0, porque la primera fila es 0, entonces será el valor 0. Cuando recorra o cuando haga su camino o su trayecto y llegue casi al final,
Lo que va a pasar con este bucle es que se va a topar o se va a encontrar con otro bucle. Y este bucle es este nuevo círculo es el bucle que pertenece a las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? También tenemos 2 columnas, pero en el primer valor de las columnas es 0 igual. Entonces, al momento de llegar en esta vuelta, la vuelta 0 para las filas, también será la vuelta 0 para las columnas. Y así podremos llenar este cuadro, el primer cuadro, 0, 0. Y ya podrá colocar el usuario el número que desee. Entonces, ¿quién gira ahora? ¿Gira el círculo de filas o gira el círculo de columnas? Es el de columnas el que gira mientras se mantiene en pausa el de filas. Observemos por qué. Cuando llegamos al punto en donde nos encontramos con el círculo de columnas, lo que va a pasar es que columnas tiene el valor 0, como lo estás viendo, pero una vez que termine la vuelta, porque aquí empieza, y una vez que termine su vuelta, va a cambiar porque nada le estorba. En este caso estorba un nuevo ciclo, pero en este caso no estorba nada. Entonces va a haber un nuevo valor y ese valor ya no será 0, sino será el número 1. Y entonces ya tenemos la combinación 0, 1, lo que nos lleva a este espacio de acá, a la fila 0, columna 1, en donde ya el usuario puede decidir cuál es el nuevo valor que quiere en fila 0 y columna 1. Ahora ya terminamos, o se supone que en este criterio no hay más de 1. Está el número 0 y está el número 1. No hay más. Entonces este bucle ha finalizado. Terminó el bucle de columnas y terminó muy bien. ¿Qué significa? Que ahora este bucle se reinicia. El de columnas, como ya acabó y finalizó, vaya, vuelve a donde estaba en un inicio. Y el bucle filas ya no valdrá 0, ahora valdrá 1. Porque cuando termina este bucle, el de columnas, ya podemos regresar a donde estábamos, ¿no? A dar otra vuelta más. Y ahora vale 1, ya no vale 0. Significa que pasamos a la fila de abajo. Y de estar en la fila de abajo, al llegar casi al final de la vuelta, vamos a volver a encontrar columnas. Interesante, porque columnas se resetea y ahora tendrá el valor una vez más de 0. Y ahora no tenemos 0, 0 ni 0, 1, tenemos 1, 0. Significa que se va a llenar este espacio. Este fue el primer espacio que se llenó, este es el segundo espacio que se llena. Ahora se llenará este espacio, porque es el espacio 1, 0. Y llegando a este bucle, como el primer valor es 0, va a dar la vuelta y nadie lo interrumpe, entonces se transforma. Se transforma y deja de ser 0 para pasar a ser 1. Esa vuelta en unos segundos más veremos cómo programarla. Pero es importante entender que cuando termina la vuelta se suma y ahora vale 1. Y es el espacio 1, 1. 1 en filas y 1 en columnas. Ya no es el espacio 0, ahora es el espacio 1, 1. Lo que me permite llenar el último cuadro. Imaginemos que el valor 4 o el valor es 45, no importa. Lo que importa es saber que llene primero el 1 que desaparece, luego el 2, luego el 3 y luego este que queda. Este es el último que queda. Y como no hay más números, solo nos quedamos hasta el 1. A pesar de que son 2 filas y 2 columnas, nos quedamos hasta el 1 porque es 0 y 1. Ya terminó este bucle y ahora ya también terminó el bucle de filas. Esa es la lógica de meter un círculo en otro círculo, que cuando llega casi al final, primero debe de dar vueltas el círculo pequeño hasta que acabe y ya puede avanzar a su siguiente vuelta el círculo grande. Significa que si dentro hubiera 5 vueltas para columnas, lo que pasaría sería lo siguiente. Llegaría filas hasta este punto y aquí habría 5 vueltas. 5 vueltas. Y luego daríamos otra vuelta y otra vez 5 vueltas. Y luego daríamos aquí otra vuelta y aquí habría otra vez
5 vueltas. Y pararíamos ahí si aquí hubiera 3 vueltas nada más. 1, 2, 3. Y en cada una de estas 3 vueltas hubo 5 vueltas diferentes. Esa es la mecánica en la que funcionan los bucles, los ciclos o también referente a la palabra círculos, porque hacen las instrucciones una y otra vez. Programemos esto, y esto se programa con un bucle muy importante llamado for. Este bucle me permite dar vueltas dependiendo una variable iteradora, la variable cambiante. Vamos a declarar esta variable dentro del bucle for, o sea, int, porque es una variable entera. ¿Y cómo se llama esta variable? La variable se llama i. Esta letra i es por iterador, pero en realidad la puedes llamar como quieras. Vamos a dejarle el nombre i. I tiene un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial de i? 0. Increíble, porque el primer valor de filas es 0. Posteriormente pongo punto y coma y pongo el valor final de i. Y el valor final de i debe ser menor a filas. Imaginemos que el sujeto digitó el número 2, imaginando que digitó 2 filas, ¿no? Obviamente no va a llegar a la fila número 2, es imposible que llegue a la 2 porque básicamente aquí estamos indicando que i debe ser menor que filas y el 2 no es menor que el 2, entonces el único número entero menor a 2 es el número 1. Eso significa que no vamos a tener error. Significa que desde que i vale 0, porque hay una fila 0, hasta que i sea menor que filas, y suponiendo que él dijo 2, pues obviamente nos quedamos en el 1. Ajá, perfecto, ¿verdad? Vamos a sumarle a i. Cada vuelta, ¿cuánto le sumamos? Lo más lógico en esta ocasión es que le sumemos 1. Y así como está escrito más, significa súmale 1 a la letra i. Es igual que poner i es igual a i más 1, o también es igual que poner i más igual 1. Estas tres formas son lo mismo y lo vamos a dejar únicamente como i más, que significa que a i le vamos a sumar 1. Lo voy a repetir de una manera más veloz para pasar al siguiente bucle. Dice que declaramos una variable llamada i, y desde que i es 0 hasta que i sea menor que filas, le vamos a sumar 1. Repitámoslo una vez más. Desde que i es 0 hasta que i sea menor que filas, vamos a sumarle 1. Así, i vale 0 porque siempre el primer espacio de una matriz es 0. Y después, imaginemos que filas vale 3, será hasta la fila 2. Únicamente en la fila 2 va a dar vueltas. Hasta la fila 2 va a dar vueltas. En la primera vuelta valdrá 0 y cuando termine más 1, 1. Y en la siguiente vuelta tendrá las instrucciones que tenga y cuando termine se le sumará 1. 1 más 1, 2. ¿Y 2 es menor que 3? Sí, entonces ahí acabaría. Si el sujeto digitara 2, si el sujeto digitara 50, habría 49 vueltas. Si el sujeto digitara 800, habría 799 vueltas. Pero recuerda que 800 ya no estaría bien porque únicamente declaré un variable con 100 filas. Entonces, si él digita 800, tendríamos un error. Esto que acabo de escribir, esta única línea, la línea de código número 9, es dibujar el círculo grande, ¿sí? Pongan mucha atención. Yo al dibujar este círculo grande estoy indicando que va a haber vueltas y que la primera vuelta tendrá el valor 0 y que después le sumaré 1, o sea ya no tendrá el valor 0 sino tendrá el valor 1 y después le sumaré 1, o sea tendrá el valor 2 dependiendo si filas o hasta que sea menor que filas. Pero si el sujeto digitó 2 en filas, únicamente se quedará hasta el 1. Es importantísimo que entiendas esta línea 9 de código porque la línea 10 es muy similar. Y si entiendes la línea 9, que lo que está haciendo únicamente es creando un bucle, un círculo, un ciclo, entenderás
que la línea 10 está creando un círculo dentro, como lo que dibujamos justo abajo. Está creando un círculo dentro de otro círculo. Recuerda que no puede haber la misma variable o no puede haber variables con el mismo nombre si van a servir para diferentes cosas. Entonces, en vez de declarar i, en este caso voy a declarar la letra j. Pero es lo mismo, desde que j sea 0 hasta que j sea menor que columnas. Este es el símbolo menor que, igual que en el anterior. Y una vez más, desde que j es igual a 0 hasta que j sea sea menor que columnas, a j le vamos a sumar 1, ¿sí? Y aquí el primer valor en j será 0. Y una vez que termine la vuelta, su valor será 1, porque 0 más 1, 1, y así será hasta que sea menor que las columnas, hasta que se cumpla la condición. Estos dos bucles son la esencia y la regla para llenar matrices. Debes de tener muy claro la construcción de estas dos líneas, de la línea número 9 y de la línea número 10, porque es así como vamos a poder colocar los bucles. Y una vez que tengo estos dos bucles creados, tan sencillo como ya sabemos recolectar datos. Y recolectamos datos con cout y cin. No olvides que con cout y cin lo que hacemos es recolectar datos. Y los datos los recolecto para llenar los espacios de la matriz que el sujeto acaba de crear. El cout dice un mensaje muy interesante, el cual me permite imprimir tanto mensajes como variables. Dice el cout de la línea 11, digita el valor x y luego está mostrando una variable, la variable y. Y luego está mostrando corchetes, y luego está mostrando otra variable, y luego está mostrando corchetes. Pero, ¿por qué es que el mensaje se muestra así? Pues muy sencillo. La razón por la que el mensaje se está mostrando de esa manera es porque al momento, y mucha atención, al momento de imprimirlo aparecerá digita el valor de x, así como está aquí, y un corchete de apertura. ¿Cuánto vale i? En la primera vuelta i vale 0. Y luego, ¿qué hay? Un corchete de cierre y un corchete de apertura. Y después hay otro valor, j. ¿Y cuánto vale j al inicio? 0. Y después hay un corchete de cierre. Observen bien que el mensaje entonces se mostrará de esta manera. Se mostrará digita el valor de x en el espacio 0, 0. Y el sujeto sabrá que el número que digite, si digita, no sé, 23, se guardará en esta parte de la tabla. Recuerda que es un bucle. Y dime, ¿cuál es el primer número que cambiará? ¿El de filas o el de columnas? Así es, primero cambia el de columnas, el de aquí. Y cambiará para después de ser 0, 0, ser 0, 1. O sea que el siguiente número que digitará se guardará en este espacio. Si digita el 5, se guardará ahí. ¿Cuál es el siguiente número que cambiará? Adivinaste. El 0 se reinicia, el 1 se reinicia y el 0 cambia. ¿Por qué? Porque ya cumplimos el bucle. Si el sujeto digita 2, en dado caso que quiera 2 y 2 columnas, como este ejemplo de aquí, se reiniciará el 0 y cambiará ahora aquí 1. 1, 0 me permitirá llenar este espacio y el usuario puede colocar quizá el 15. ¿Ok? Y después de esto, ¿qué pasará? Lo que pasará es que cambiará el valor de ese 0 de ahí y dejará de ser 0 para pasar a ser 1. Recuerda que hablamos de columnas y que en el otro lado hablamos de filas y columnas. Y una vez que esté en el espacio 1,1,
que los ciclos hayan completado el espacio 1,1, se llenará el último espacio de la tabla y aquí el sujeto puede poner quizá 100. Así es como funciona el ciclo. El ciclo dentro de un ciclo, también llamado ciclo anidado. Es así como estos números van a ir cambiando. Y es muy importante que entiendas cómo cambian estos números y que primero es 0, 0, después 0, 1, después se reinicia este y este avanza, o sea 1, 0 y después al final 1, 1. Recuerda que funciona con cualquier cantidad, pero esta es la lógica de los bucles, ¿ok? Y entendiendo esto, sabremos que únicamente necesitamos dar lectura para que el usuario pueda realmente guardar un número, sein, x y el espacio y j. ¿Por qué? Porque primero será x y vale 0 y j vale 0. Entonces cuando i vale 0 y j también vale 0, se guardará en esta parte. Después sein x, de hecho se puede, como se ve en el bucle, únicamente se coloca una vez y lo que va cambiando son los valores. Ahora la lectura será x01, que será este espacio. Posteriormente la lectura se transformará a x10, que será este espacio. Y al final x11, que será este último espacio. Y así de fácil y sencillo podemos conseguir la recolección de datos, dato por dato. Mucha atención, porque creamos una tabla y esta tabla tiene espacios. Si son 2 filas y 2 columnas, ¿cuántos espacios tiene? Tiene 4 espacios y hay que rellenar espacio por espacio. Entonces, esta es la recolección de datos, espacio por espacio o dato por dato, y se logra con 2 bucles. For, en donde tenemos 2 iteradores, j e i, uno que recorre las filas y otro que recorre las columnas, muy similar a este círculo. Un círculo dentro de otro círculo, no lo olvides. Y así de fácil y sencillo, si te das cuenta, únicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, si contamos las llaves, que hay que contarlas. Únicamente son 6 líneas de código para que el usuario pueda rellenar su tabla, para que él pueda poner los datos que quiera en cada uno de los espacios y ya únicamente tengamos que mostrarlos. Entonces, estas líneas de la línea 9 a la línea 14 nos dejaron rellenar la tabla. Y por último, para terminar el programa, necesitamos mostrarlo que el usuario ya llenó, y es de la misma forma de la cual llenamos o con la cual llenamos la tabla. Así de sencillo como volver a colocar 2 bucles for totalmente iguales, sin diferencia alguna, otra i con filas y otra j con columnas. ¿Por qué? Porque únicamente sirve para recorrer. Lo voy a hacer una vez más en el espacio 00. ¿Cuál cambia primero, el de la derecha o el de la izquierda? Así es, cambia el de la derecha. 0, 1. Luego, en este caso, obviamente, porque son solo 2 filas y 2 columnas, se reinicia este y este avanza. 1, 0. Y al final, este se queda así y este avanza. 1, 1. Estos 2 bucles sirven para eso, para ir cambiando los valores o la ubicación o el índice, mejor dicho, y técnicamente mejor dicho índice, para ir cambiando y recorriendo el índice de cada matriz. Una vez entendido eso, será muy fácil lo siguiente, porque lo único que tengo que hacer será mostrar la variable. Fin. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Cout x en el espacio ij, porque el primer espacio será 0, 0, el segundo espacio será 0, 1, el tercer espacio será 0 y el cuarto espacio será 1, 1. Así de sencillo.
pero para que sea un poco más amena la impresión y que realmente se vea como una tabla, aunque no se vean las líneas, si coloca el 1, el 2, el 3 y el 4, si bien no se verán las líneas, sí se verá el espacio respetado y de esta manera imprimiremos la tabla. ¿Cómo logro eso? Tan sencillo y tan fácil como imprimir al lado de X, dos comillas, y cerrando el primer bucle, el bucle de las columnas. ¿Por qué es tras cerrar el bucle de las columnas? Muy sencillo y lo voy a explicar justo ahora. Primero debemos de rellenar este espacio, esto estoy en filas, y en columnas, ¿ok? Luego paso a la siguiente columna, pero en la misma fila, y relleno este espacio. Al terminar las columnas, cuando ya no hay más columnas, lo que hago es dar un salto de línea, un end line, end L, con cout por favor, porque si no, no sirve. End L es fin de línea. ¿Para qué? Para que después se muestre el espacio aquí. Imaginemos con estos círculos que estoy dibujando que se muestra el primer espacio, se muestra el segundo espacio y luego saltamos de línea. Se muestra el tercer espacio y se muestra el cuarto espacio. Y así se ve como una tabla. Y funcionaría, y eso es lo que hace especial al programa, que funcionaría y se vería con cualquier tipo de cantidad, sea grande o sea pequeña, nuestra tabla se va a lograr ver como una tabla. Entonces, en estas últimas líneas, en este bucle, lo que hicimos fue mostrar los elementos de la matriz. Elemento por elemento fue lo que hicimos, mostrar los elementos de la matriz. Con las líneas 15, 16, 17, 18, 19 y 20, lo que hicimos fue mostrar los elementos de la matriz con dos bucles, un cout y un salto de línea. Son las únicas instrucciones, cout y cout salto de línea. Al final, aquí están las columnas y las filas una vez mostradas. Fin, no hay nada más que hacer. Recuerda que lo que el usuario únicamente ve será digita columnas o filas, vaya, y el usuario dirá 2 y luego se verá digita columnas y se verá, bueno, el usuario tal vez puede decir 2 y después pediremos el valor de X en el espacio 0, 0 y el usuario ya puede decir quiero que ahí haya un 300 y así en el espacio 0, 1 que el usuario decida que haya un 20, en el espacio 1, 0 que haya un 10 y en el espacio 1, 1 que haya un 5 para que después se muestre así de cool y así de padre el 300, el 20, el 5 y disculpen, el 10, primero antes del 5, el 10 y el 5, como si fuera una tabla aunque no tenga las líneas. ¿Recuerdan que al inicio dividimos en preguntar, rellenar y mostrar? Pues al final de cuentas eso es lo que hicimos. Preguntamos, rellenamos y mostramos. Para terminar el programa, antes de la llave de la función principal, debo de colocar return 0 porque mi función es de tipo entero. Entonces lo natural es que regrese un entero. Pero como no estamos aún en el tema de funciones, regresaremos el 0 y ahí indicaremos que el programa finalizó de manera correcta. Ahora, imaginemos cómo es que se verá o cómo es que se visualiza este programa una vez realizado. Mucha atención. Cuando compilamos y una vez que compilamos dice ¿cuántas filas deseas? Puede digitar 2 filas. ¿Cuántas columnas? Y el usuario digita 2 columnas, digita el valor de X a la X, o sea, mucha atención, este valor 1, aquí 2, aquí
3 y aquí 4. ¿Qué es lo que termina mostrándose? 1, 2, 3, 4 y el programa termina con mucho éxito. Estas son las 12 líneas del programa que vimos hace un momento. Recuerda cómo se dividen. Estas 3 son las esenciales para cualquier programa. Declaramos variables, recolectamos datos, iniciamos el bucle para rellenar y esto es un bucle para mostrar. En 1, 2, 3, 4 y tomando en cuenta estas 5 pequeñas partes, observamos en esta clase cómo crear una matriz y rellenar la misma matriz para al final mostrarla. Y ahora es tu turno. Crea un programa que le pida al usuario rellenar una matriz, tal cual como lo acabamos de hacer hace un momento, pero ahora en vez de mostrar toda la matriz, que es el último paso, te lo vas a ahorrar, porque en realidad lo que le vas a preguntar es una ubicación. Le vas a decir qué fila y qué columna deseas consultar. Una vez que haya llenado el sujeto su matriz, como lo vimos en la clase, que llenó todos los elementos de la matriz, debemos de hacerle la pregunta: ¿a qué elemento quieres acceder? Por favor digita fila y columna y posteriormente mostraremos, imaginando que declaraste una variable para que él pidiera su ubicación en, por así decirlo, C y D, son dos variables, la variable C y la variable D. Le vas a preguntar al usuario qué ubicación de fila tiene el elemento que quieres mostrar, pues lo guardas en C, no importa la ubicación que el usuario diga. Y después le preguntas qué ubicación de columna quieres mostrar, D. Lo que harás después únicamente será mostrar X, en dado caso de que hayas declarado X como en el ejemplo anterior, C, D. Obviamente esto va con un cout anterior para que se pueda mostrar de manera totalmente adecuada. Y fin, regresamos a lo mismo. Paso 1, le pides al usuario cuántas filas y cuántas columnas quieres o quiere él. Paso 2, rellenas el relleno que habíamos hablado hace un momento con 2 bucles. Y vas a ahorrarte el paso 3, que era mostrarlo, mostrar toda la tabla con 2 bucles. En vez de eso, el paso 3 será volver a preguntar la ubicación. Son 2 preguntas, igual que al inicio. Y después únicamente será mostrar. ¿Y qué vas a mostrar? Vas a mostrar con cout X. Y dentro de aquí vas a colocar las variables que hayas declarado para esta pregunta, que son diferentes a estas variables, no lo olvides. Cualquier duda, estoy para resolverla. Te agradezco por tu enorme paciencia y tu enorme esfuerzo. Vale la pena, no lo dudes y hasta la próxima.